Radio Pasión US presenta Intronauta, en búsqueda de tu ser, con José Lo. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Este es su programa Intronauta, en búsqueda de tu ser. Y aquí estoy de nueva cuenta con Laura Hidalgo. Vamos a tener un diálogo, como ya es costumbre entre nosotros. Y el tema de hoy es mi despertar espiritual. ¿Cómo estás, Laura, primeramente? Hola, Joselo. Muy bien, gracias. Muy contenta de participar aquí otra vez en Intronauta. Ya me siento una intronauta yo también. De eso se trata. Con estos diálogos tan interesantes porque vamos aprendiendo mucho. Claro, claro. Pues este es un tema que estoy proponiendo, pues es parte de lo que yo he pasado y lo que yo he vivido en que ha sido mi despertar espiritual. Y la intención es que la gente, el auditorio, se sienta un poquito reflejado sobre los pasos o sobre aquellos factores que nos hacen voltear a ver hacia las cosas que tienen que ver con desarrollo de la conciencia. Pues muy interesante. El auditorio va a estar como muy pendiente y bueno, yo aprendiendo mucho también y sobre todo en esta búsqueda espiritual también tendré mis experiencias por ahí. Ahí quiero preguntarte, tu búsqueda espiritual, ¿cómo la consideras? ¿Tienes alguna anécdota en tu juventud, en tu niñez, en tu madurez? ¿Cómo te percibes tú en ese punto, por ejemplo? Pues mira, sí he pasado por muchas etapas. De pronto he estado como muy conectada espiritualmente. Hay un parteaguas en mi vida que fue muy, muy especial. Ahorita te lo puedo compartir si quieres. Claro, encantado. Y de pronto también me veo que pasó un tiempo donde después de esta situación a lo mejor me perdí un poquito, me alejé de mi búsqueda, Sí. me acomodé, pero luego volví a buscar otra Sí. vez. Entonces no te puedo decir que es algo como lineal, Sostenido. que ha sido sostenido, pero Correcto. De eso vamos a hablar. tal Correcto. vez eso tiene una riqueza que No, iremos por supuesto. platicando, ¿no? Todo tiene una gran riqueza porque se trata de nuestras propias vidas, de nuestras propias experiencias. Así es. Pues te comento A si ver, quieres. sí, cuéntanos al auditorio que a Laura. Bueno, yo viví fuera de México varios años, viví en Bélgica y allá nacieron mis hijos. Y cuando nace mi hijo, el segundo fue prematuro. Estaba yo en el hospital ya porque tenía problemas, parecía que sí se iba a adelantar, ya estaba yo en el hospital. Y el doctor me decía que, pues, que seguro se iba a adelantar, no iba a llegar a término. Y cuando nació de 30 semanas, los bebés normalmente requieren 40 semanas para estar en término. Okay. Y mi hijo nació prematuro a las 30 semanas, que pues es un tiempo muy, muy justo, donde todavía le falta, es como un pastel en el horno y lo Todavía sacas. le falta cocción. Le falta cocción. Entonces, bueno, cuando nace fue como muy complicado todo el proceso. Estaba yo ya en el hospital y de inmediato se fue a la, ¿cómo se llama? A la incubadora. Pero con muchísimos tratamientos y cuidados. Y además, esa es otra historia, pero no estaba el doctor. Entonces, en el cuarto del hospital, el papá lo recibió conmigo y se lo llevaron pues inmediatamente ya a cuidados. Pero tuvo varias complicaciones. Entonces estuvo pues un mes prácticamente conectado, absolutamente oxígeno y mucho medicamento, muchas agujitas, todo lo que requiere un bebé en el periodo de neonatología, claro, donde todavía están en esta área que no están listos todavía para salir. Así es. Y bueno, con su baja de oxígeno y con toda su problemática, un día llegó un padre católico a decir, ya supe que este niño está muy mal, que no lo está logrando y vamos a darle pues ya el bautizo, vamos a bautizarlo para que ya quede bien, con esta idea que tenemos de que si un bebé nace y muere sin bautismo, pues no es correcto, no está bien para la fe, ¿no? No va a ser, pues, no va a estar bien, ¿no? Y el papá y yo decidimos no bautizarlo en ese momento porque era como, ¿sabes? Como entregarlo, como decir, ceder. Pues ya que lo bauticemos para que ya si muere se vaya listo. Listo. No estuvimos de acuerdo, pero bueno, pasaron los días, el padre nos dejó agua bendita, como católicos nosotros, pues era como lo que correspondía. Sin embargo, no estábamos listos, teníamos como la esperanza de que tanto medicamento, tanto doctor fueran a sacarlo adelante. Claro. ¿No? Y bueno, pues mi hijo conectado al oxígeno, le bajaban tantito el oxígeno y se iba
para abajo, ¿no? Y obviamente pues no seguía funcionando el riñón, la alimentación, todo es un proceso, una cadenita. Entonces el niño pues no estaba listo y cada que le bajaban tantito el oxígeno se ponía morado, Wow. no estaba bien. Y tú en una gran angustia, en un gran Angustia, temor. desesperación, tristeza, Claro. porque dices, bueno, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Sí. Y en ese momento pues decidimos que sí, ya era momento de bautizarlo y decirle a Dios, Señor, aquí está tu O hijo. sea, sí llegó un momento en donde se agravó la situación Sí, y entonces hubo un momento en donde dijeron, sí, es momento de entregar. es momento de entregar y de Wow, soltar. wow. Entonces, pues el papá y yo tomamos ya el agua bendita y fuimos como una ceremonia muy nuestra, muy pequeñita ahí en la incubadora con mi hijo y sí fue un, Señor, aquí está tu hijo, es tuyo, tú sabes lo que haces, lo bautizamos como este símbolo de te lo entregamos. Y sabes, pues solo esa tarde se empezó a poner bien. Increíble. Esa tarde fue una conexión maravillosa, fue un soltar y decir, Dios mío, es tuyo, es tu hijo. Es como decir que se haga tu voluntad y no la mía. Exactamente, exactamente, así tal cual. Wow. Es tu hijo, soltamos todo y ya con esta resignación, ¿no? Sí. Pero esa tarde se empezó a poner bien, empezaron a subirle los niveles de oxígeno, Increíble. empezó a estar mejor. A partir de ese momento de decir, suelto todo y Dios mío está en tus manos, Sí. es tuyo, tú sabes lo que haces. Sí. Y bueno, cada que cuento eso, pues me pongo así la Sí, piel chinita lo vuelves porque a es vivir, claro, Laura. mi milagrito de hoy, 23 años, ¿no? Sí, no, bueno, tu Sí, hijo tiene 23 sí, años tiene a 23 la años. fecha. Entonces, ahí viene un parteaguas importante porque fue como evidente que cuando tú sueltas, o yo cuando solté esta situación, fuera de mi control, fuera de todo lo que los doctores podían haber hecho mejor, fue, Señor, te lo entrego, es tuyo, haz lo que quieras. Claro. Y empezó a mejorar. Entonces, bueno, ese es un parteaguas importante porque sí te puedo decir que sufríamos, que estábamos tristes, que pues ya no había como qué más hacer, ¿no? No, claro. Y pues maravilloso, ¿no? Esta conexión espiritual otra vez, de decir, pues claro, no es lo que tú quieras, Claro, ni en el claro. momento que tú quieras, ni como tú lo digas. Claro. Como te decía, aún en el hospital no estaba el doctor, no era el momento, y todo se fue como acomodando, de Sí. suelta el control. Eso es lo que te iba a decir, el control, que tenemos este gran afán de controlarlo todo como seres humanos, ¿no? De que las cosas salgan como queremos y muchas veces la vida nos arrebata ese control de las manos, que es lo que te sucedió con tu hijo. Sí, bueno, y ha habido otras situaciones varias donde dices, claro, no controlo nada, nada más que mis pensamientos y a veces. Sí, bueno, y los pensamientos ya sabemos que a veces en vez de controlarlos nosotros, la mente y los pensamientos nos controlan a nosotros, ¿no? Pero coincidentemente con tu historia, bueno, esta es una historia muy conmovedora la tuya, sin embargo también hay otras historias muy similares en el sentido de que cuando la gente llega a un límite o de que ya no puede más o que ve que ya su hacer o su control son insuficientes para sostener una situación y se ven en la necesidad de entregarse, de entregar las cosas y es milagrosamente es cuando suceden los milagros, valga la redundancia, ¿no? Parece que en ese momento cuando ya cedemos nuestro control, cuando cedemos nuestras fuerzas, es cuando empiezan a obrar estas otras cosas trascendentales, místicas, diferentes, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta justamente de que hay elementos más allá de nuestra razón, más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Al ser humano nos cuesta mucho soltar nuestro raciocinio, soltar las cosas que tenemos aprendidas. Creemos que lo que hemos aprendido y lo que somos es justamente lo que nos va a abrir las llaves para hacer nuestra vida en adelante. Y muchas veces, ¿cuántas de estas situaciones en donde el control se nos ha diluido es cuando empiezan a operar estos milagros? Es donde empiezan a suceder estas cosas que tienen que ver con mística, con el ser superior, con esta carga de emociones, de gratitud, porque me supongo que cuando empezaste a ver una mejora en tu hijo, eso es lo que quisiera escuchar, sentiste la presencia de Dios, sentiste la presencia de un ser superior, ¿qué es lo que sentiste? ¿Gratitud? ¿Alegría? Cuéntame un poquito más de eso. Pues mira, yo creo que lo primero fue, antes de soltar, fue apegarme, ¿no? Primero ¿Apegarte a qué? a que salga bien el niño, a que todo tiene que estar bien, a que por qué mi niño va a estar mal, ¿no? Porque a mí no es para que a mí, Claro. sino ese apego a que hay un bebé hermoso
y que se te va de las manos, ¿no? Wow, sí. Entonces, yo creo que primero pasé por ese apego Ujú. hasta que fue la parte de, pues ya suelta, porque tú no puedes hacer nada, ni yo, ni la doctora, ni el hospital, ni la ciencia, ¿no? Claro. Ya no se puede hacer nada. Y entonces es como doblegarte, Sí, como tomar un poquito de humildad y decir, sí, pues no se puede hacer nada, Señor, claro. te lo entrego, así como si te entrego aquí, ¿no? Mis lentes, toma, te los entrego, así te los doy, tómalos y los suelto yo, Sí, de esa manera. sí. Entonces la sensación fue como la respuesta inmediata de, no estás sola, es solo suelta el control, tenme a mí presente, ¿no? Como que Dios yo creo que también quiere que le hablemos. Sí, bueno, parte de lo que dicen los maestros espirituales es que nosotros debemos de empezar a fincar una propia relación con Dios y empezamos a comunicarnos con Él, ¿no? Pero en una sociedad materialista, en una sociedad occidental, se nos hace tan absurdo empezarle a hablar a alguien que no está ahí o que quién sabe dónde está, ¿no? Entonces a veces la gente no se siente cómoda hablándole a un intangible, ¿no? Pero realmente va de acuerdo a tu historia y también estoy seguro que la audiencia tiene muchísimas historias semejantes en donde se vieron en la necesidad de soltar el control, de llegar a un límite en donde ya no aguantaban más y tener que dar un paso de fe o tener que dar un paso de confianza en algo trascendente, en algo que nos sobrepasa, ¿no? Entonces yo creo que esto es una constante, Laura, ¿no? En el devenir espiritual, en este despertar espiritual, muchas veces el sufrimiento, como hemos platicado, el dolor, cuando ya nos sobrepasa una situación, es el momento idóneo donde de repente en una puerta, en una ventana, suceden cosas milagrosas, suceden cosas que están más allá de la explicación y empezamos a sentir que no estamos viajando solos. Ese es una reflexión que yo siempre he tenido y además he visto muchos casos, ¿no? Pero el tuyo es realmente conmovedor, mi estimada Laura. Muchas gracias por compartirlo. No, bueno, pues aquí a tu audiencia de Así Intronauta, es. con mucho gusto, porque además, pues yo creo que como dices bien, cuando tocas el sufrimiento ya a un nivel más profundo, Sí. es cuando, ¿a dónde más miras? Claro, claro, es que parecería que hasta que no sufrimos, hasta que no estamos bien revolcados, ¿no? Con alguna situación, es que de repente volteamos y pedimos ayuda más allá de nuestras fuerzas, ¿no? Parecería que la constante tuviera que ser por el sufrimiento. Pero como hemos dicho en otros programas de Intronauta, no necesariamente la búsqueda de Dios tiene que llegar o tiene que acudir uno a ella a través del sufrimiento, sino puede ser a través de indagar, a través de alguien que tenga curiosidad por el tema, a través de alguien que tenga alguna realización espiritual o le hayan sucedido cosas, porque también hay muchas personas que quizá desde niños ya tienen una cierta sensibilidad por estos temas. Como vemos muchos adultos que a lo mejor ya a edades maduras aún no tenemos todavía un despertar o no tenemos una curiosidad o una inquietud, pero es un hecho que cuando hay un sufrimiento y este sufrimiento es sostenido y fuerte, es cuando tenemos esta gran necesidad de soltar el control. Entonces eso es algo que hoy en día nos sucede a todos, ¿no? Cuando nos llegan los sufrimientos, cuando nos llegan las incertidumbres, cuando llegan estas épocas como las que estamos pasando en donde las reglas del juego han cambiado, ¿no? Entonces de repente no sabemos cómo proceder y justamente no crees que mucho de lo que pasa actualmente es que nos damos cuenta que el control no lo tenemos nosotros, ¿no? O sea, creo que tú también te has dado cuenta de esto, ¿no? Sí, sí, claro, no tenemos el control de nada y a veces ni siquiera de nosotros y todavía queremos controlar otras situaciones o a otras personas. Pero además lo que decías ahorita, esta búsqueda también, qué maravilla por los que les llega a través de la gratitud, de salir una mañana y ver unas flores, un Eso es árbol, bonito. el sol que calienta, esta sensación del calorcito Claro, del sol, de los rayos. Yo digo, bueno, sí. Diosito me está abrazando, ¿no? Sí, Pero es interesante porque también lo hemos platicado como cuando vienes de una familia donde también se te ha inculcado eso esta es. búsqueda, ¿no? Eso es. Esto, eh, algunos pues lo están buscando continuamente y otros, Sí. pues yo como te digo, en este momento lo busqué profundamente, pero después como que me acomodé y me despegué otra vez, Sí, ¿no? sí, sí. Y ha habido varias búsquedas. Se nos vuelve a olvidar, ¿no? Se nos Sí. vuelve a olvidar que obró un milagro, que obró un plan superior y que algo que teníamos un gran sufrimiento, una gran inquietud, de repente, como por arte de magia, se arregló.
hubo forma de continuar, hubo forma de seguir adelante. Y también la gratitud, como dices, la gratitud es un factor importantísimo en el despertar espiritual, ¿no? También creo que todo el auditorio, incluidos nosotros, cuando de repente tenemos unos días nublados o tenemos unos días fríos y de repente se abren las nubes, viene el sol, siente uno su calor, cambia inmediatamente, de repente cambia nuestro humor, ¿no? Cambia nuestra pesadumbre. Si estábamos apesadumbrados, de repente vemos luces de esperanza. A mí me sucede mucho con el sol, con la luz del sol, con los rayos del sol, ¿no? Y si el cielo está azul y si hay nubecitas blancas, la verdad para mí es muy inspirador, ¿no? En contraposición cuando está un día frío, nublado, lluvioso, ¿no? Cómo nos apachurramos o tendemos a ver las cosas de manera más negativa. Y curiosamente ese calor, esos rayos de sol, esa energía a todo mundo nos ayuda tanto, ¿no? Entonces hay tantos factores en donde la manifestación de Dios es patente en el camino, ¿no? Oye, ¿y estás hablando del cielo nublado literalmente, de las nubes blancas allá afuera, o cuando se te Ambas, nubla por algún problema, o ambas. cuando las cosas no salieron bien en el trabajo, en la Así familia, es, así es. económicamente? O sea, Sí. ¿de esas nubes son las No, que no, hablas? sí, hablo de esas nubes, Y ¿no? de Porque las es una otras. metáfora, son Sí. las metafóricas, tanto las factuales, cuando de verdad uno está, a mí me pasa si estoy, si amanece un día lluvioso, gris, como ahora en verano estamos teniendo, ¿no? Y pues la verdad salgo de casa un poco apachurrado, ¿no? Pero de repente a mediodía se quitan las nubes grises, de repente veo que empiezan a haber azules en el cielo, de repente se despeja y de repente puede haber una tarde maravillosa y te prometo que en ese momento ya mi humor es diferente, no ha cambiado completamente mi concepción, ya no lo veo negativo, sino que lo empiezo a ver optimista. O sea, no nada más es metafórico cuando nos suceden cosas en la vida, ¿no? Algunos reveses o atorones o pleitos o desavenencias con la gente, sino también cuando realmente el clima lo permite de esa manera. No es tanto metafórico como fáctico, yo te diría, ¿no? Así es, sí, eso sucede. Pues sí, porque a veces podemos estar como muy mal y de pronto te llega una buena noticia y te levantas. O un pago que Eso estaba es, tarde te levanta. Y a veces así es. son cosas externas que les damos Sí, poder. así es. Al respecto de poder llevar nuestra vida de una manera ecuánime, los maestros espirituales, las escrituras sagradas siempre nos recomiendan a todos tener ecuanimidad. O sea, si estamos muy contentos porque X eventos han sucedido, X buenas noticias, entonces nos sentimos en las nubes, nos sentimos muy contentos, estamos en estos picos de felicidad o alegría, o por lo contrario, si estamos en depresión o nos han sucedido reveses, o hemos tenido malas noticias, o hemos tenido pleitos, o hemos tenido cosas muy fuertes, o enfermedad, o parientes enfermos, que son estos picos hacia abajo, justamente lo que recomiendan los maestros espirituales es mantenerse ecuánime tanto en las buenas como en las malas. O sea, si te está yendo bien, no suenes las campanas y te vayas a lo más alto y explotes en alegría. Y de la misma manera, si estás en el fondo, si estás en depresión, si te están sucediendo cosas malas, tampoco te tires al piso ¿Nos de puedes una decir manera. cómo? Sí, bueno, Por favor. no es nada fácil, ¿no? Simplemente es observarlo. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que en el mes tengo mis ups and downs, mis subidas y mis Tus bajadas. días. Tengo mis días, como yo le digo, ¿no? Y ya me ha pasado muchas veces. Como esto me viene pasando hace años, ya identifico, por ejemplo, un día me despierto apático y ya identifico qué clase de día va a ser ese. Entonces ya solito me mentalizo y digo, ok, sí, me siento mal, ahorita en la mañana estoy apático, no quiero trabajar, me quiero tirar al piso para que me levanten, quiero chillar, patalear, me pasa eso, ¿no? Entonces identifico y digo, ah, estoy en uno de mis días, ¿no? Y de repente, como el otro día que tú y yo estábamos conversando, porque yo te estaba platicando que estaba teniendo una muy mala mañana, ¿no? Hace unos días, y te dije, no te preocupes, ya en la tarde me voy a sentir mejor. Y dicho y hecho, aguanté vara, aguanté, o sea, estuve estoico aguantando ese sufrimiento, ese sentirme bajoneado, y en la tarde ya me empecé a sentir mejor. Uno va identificando, el buscador espiritual va identificando también cuando uno está atravesando un mal momento y tú ya sabes que es una repetición, que ya has pasado por esto. Entonces trata uno de serenar la mente, trata uno de mantenerse quieto, a sabiendas que tanto las buenas noticias como las malas noticias, como las buenas o las malas, se van sucediendo unas a otras.
¿no? No hay nada que esté estático todo el tiempo. No hay una felicidad así en su vida y permanente y que siempre esté de su vida. Siempre es una especie de rueda, de montaña rusa, en donde a veces vamos para arriba, a veces para abajo, arriba y abajo. Y de hecho las ondas sonoras, las ondas vibratorias, las ondas que somos nosotros, todo tipo de ondas son así, son crestas y valles, son fluctuantes. Entonces, uno debe de aprender como buscador espiritual a navegar entre las fluctuaciones de la manera más ecuánimemente posible. Son las recomendaciones de los maestros. Oye, a ver, cuéntanos un poco, ¿cómo has observado tu proceso espiritual desde la infancia? ¿Hubo algo que lo detonara? O no sé, se dice por ahí que se perciben distintos los buscadores espirituales. A ver, Sí, platícanos un poco sobre esto. sí. Yo que llevo algunos años practicando este yoga, yo soy simpatizante del movimiento Hare Krishna, lo he dicho en estos programas y los sigo compartiendo. Cuando platico con los demás practicantes de este yoga, los devotos del movimiento, una de las constantes que hemos encontrado, es que la mayoría de nosotros nunca nos hemos sentido como pez en el agua. Y esto te puede pasar desde que eres un infante, un niño, en la adolescencia. En la adolescencia es más probable que empieces con inestabilidades porque estás dejando una etapa en donde las cosas estaban de alguna manera contenidas por los padres o por el hogar. Y en la adolescencia es cuando empiezan estos cambios hormonales y entonces empiezan estas subidas o estas bajadas de una manera más pronunciada, ¿no? Pero la constante de la gente que practicamos yoga es que de alguna manera no nos hemos sentido como pez en el agua desde niños. Y eso es algo que a mí me pasó. Yo recuerdo estar en primero de primaria, iba yo en el camión escolar, ¿no? De mi casa, pasaba el camión, entonces el camión ya nos llevaba a la primaria, y yo recuerdo de estar en este camión y estar observando a los chavos, a mis amigos, a la gente que iba en el camión, y decía, ¿para qué es todo esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué tengo que atravesar estos años? ¿Por qué después de estos primeros 6 años de primaria tengo que atravesar otros 3 de secundaria y luego otros 3 de prepa? Muchos se lo cuestionan porque no les gusta Así estudiar es. ni la tarea, pero No. no Y por ese seguramente lado. yo era uno de ellos, ¿no? Sí. Seguramente no me sentía cómoda porque obviamente a mí me gustaba jugar. Antes de la primaria yo iba en un jardín de niños y literalmente era un jardín para los niños que ahí estábamos estudiando kinder, ¿no? Entonces, sí, yo estaba en pastos verdes, tenía mi jardincito, tenía árboles, me encantaba subirme a los árboles, a los columpios, ¿no? Y de repente me sacan de ese escenario y voy a una primaria de estas primarias tradicionales de la Ciudad de México, en donde somos 2.500 alumnos de primero a sexto de primaria y que todos son planchas grises y todos son construcción y ya no hay demasiados arbolitos y todo es muy rígido. Entonces, de repente sí, reaccioné a ese cambio de ambientes, ¿no? Pero sí me preguntaba, ¿no? ¿Para qué sentido tiene todo esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, alguien que está interesándose en su propia búsqueda interior, alguien que empieza a ser un intronauta, empieza a cuestionarse hacia dónde van las cosas, por qué suceden las cosas como suceden, cuando la naturaleza de nosotros es estar contentos, es estar felices, es estar en la medida de lo posible rodeados de amor, de cariño, de bonitas palabras, y de repente es como si te cambiaran una escenografía, un escenario en donde se acabó ese amor o se acabó esas palabras bonitas y entonces tú te tienes que enfrentar a la vida de una manera más fría, de una manera más cruda. Yo recuerdo mucho eso, ¿no? Y la inaptabilidad también que me tocó sentir en ese momento. Todos estos factores, cuando los platicas entre otras personas que practican el yoga o están buscando su espiritualidad, son comunes, ¿no? No sentirte como pez en el agua, sentirte Cuando distinto al dices eso, resto, perdón, no sentirte pesar en el agua, es como que no perteneces, como como que que no no es tu perteneces. estanque, tu Como que dices, océano. ¿por qué estoy aquí viviendo estas cosas? Yo la verdad es que no me siento cómodo viviendo estas cosas. Tiene que ver con el no sentirte cómodo, con el no sentir un significado en lo que estás atravesando. Es muy común eso, ¿no? Entre los Ujú. buscadores, ¿no? Así que si de aquí de la audiencia, si eres joven, si eres un adulto joven o un adulto maduro, y de alguna manera no te estás sintiendo cómodo en las situaciones, que es muy probable que así sea, ¿no? Con el mundo tan convulsionado en el que vivimos, es un buen momento, es una ventana, una puerta de oportunidad para empezar a buscar las cosas que significan. Ese es como un consejo principal, ¿no? Para la gente. O sea que este tiempo de confinamiento también nos ha traído Mucho, mucho, es que no estoy cómodo, pero no nada más no estoy mucho. cómodo porque no puedo salir, no puedo ir al restaurante, no puedo salir a trabajar,
O sea, va un poquito más allá de eso, ¿no? Sí, sí, no, no nada más, bueno, también tiene que ver con que el ser humano materialista, los seres humanos materialistas que habitamos en este mundo, estamos muy acostumbrados a los placeres normales y cotidianos de la vida, ¿no? Como es comer en un restaurante, ver a los amigos, ver a las amigas, entre mujeres que se juntan, los hombres, los grupos sociales. Estamos muy acostumbrados a tener placeres por muchos flancos, desde muchos lugares, y de pronto esta pandemia nos obliga a dejar de tener estos placeres, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Les recuerdo que estamos hablando de mi despertar espiritual, y esto es tu programa Intronauta en búsqueda de tu ser. Así que así es, Laura, definitivamente eso va sucediendo, ¿no? Y qué ha contribuido a que esto se fuera a ese gusto espiritual? O sea, no nada más a quedarte con las preguntas y las Claro, incógnitas, sino qué te fue llevando sí. a ese gusto espiritual. Curiosamente, por ejemplo, en mi caso, cuando empecé a tomar libros de lectura, pues ya sabes, las lecturas obligadas desde que uno va a primaria, ¿no? Pero empiezan a haber ciertos temas que te dan más frescura, que te gustan más y que te llaman la atención. Hasta que por primera vez llegó a mis manos un libro muy sencillo que se llamaba Juan Salvador Gaviota, ¿no? No es la Biblia, no es el Corán, no es el Bhagavad Gita, no es una escritura muy elaborada. Sin embargo, los elementos que contiene esa historia pues te dan a reflexionar, a filosofar sobre quién eres, hacia dónde te diriges, cuál es el significado, volar alto, por qué, hasta dónde puede uno llegar. O sea, yo me empecé a dar cuenta que había cierta literatura, ciertos libros que empezaban a despertar mi curiosidad, hasta que ya un poquito más adentrado en mi vida, ya cuando era un joven maduro, empecé ya a darme totalmente y cabalmente cuenta que los libros que más me interesaban eran los libros que hablaban de la espiritualidad, sea de Dios, del ser superior. Recuerdo cómo me atraparon estos libros, ya te he contado, los libros de Carlos Castaneda, ¿no? Que hablan de chamanismo y de esta relación entre un maestro y un discípulo. Cuando llegué a esos libros en donde hablan de la relación entre un maestro y un discípulo, me atraparon de una manera inexplicable. Son de esos libros que no podías soltar, ¿no? Hasta que no te los acabaras. Y yo recuerdo que en esa época de mi vida no tenía auto, entonces iba en el camión, en el metro, pero con mi libro en la mano, no podía soltarlo. Entonces me di cuenta de esa riqueza y me di cuenta de que mi Compártenos el ser, título para que la sí, audiencia pueda no, animarse a leerlo. sí, Las claro, se llama enseñanzas. Las enseñanzas de Don Juan, están escritos por Carlos Castaneda, que fue un antropólogo del UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles, y estos libros se dieron a raíz de que él fue a hacer un trabajo de campo de investigación sobre la etnia de los indios yaquis, fue a estudiar a los indios yaquis, pero en el territorio de Arizona, y es donde conoce a un chamán o a un brujo, a un nahual, y al paso del tiempo se convierte en su discípulo. Entonces él escribe todas sus historias que tuvo con su maestro. Es un maestro espiritual el que tuvo este antropólogo, Carlos Castaneda, y Don Juan Matus era el nombre de este brujo, de este chamán que lo guió en terrenos de todo tipo, barrocos, distintos, que le rompieron la razón al antropólogo, a Carlos, ¿no? Entonces, esos libros que hicieron eso, justamente me rompieron la razón, me resquebrajaron la lógica cotidiana y me hicieron adentrarme en estas historias de poder, de energía, de posibilidades que no estaban implícitas para nada en el día a día que yo estaba teniendo. Yo tenía un trabajo tradicional, como tengo ahora un trabajo tradicional, vaya, ¿no? Pero en ese momento resquebrajaron mi día a día y abrieron estas ventanas en donde me empecé a interesar por estos temas y cada día me sentí mucho más contento abordando estos temas, pasando de estos libros a otros libros que posteriormente fui avanzando, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con un despertar espiritual, ¿no? Empiezan a llegar libros, maestros, factores, amigos, que empiezan a abrirte el panorama. Eso es lo que te puedo decir que a mí me ha sucedido. Bueno, yo que ya empecé a leer uno de estos libros, Sí, Viaje a Ixtlán. Viaje a Ixtlán, me encanta porque uno de los temas que ahorita me está como rompiendo hace un poco el esquema, ¿no? Que te dice, borra tu historia personal,
y el otro que no te des toda la importancia, ¿no? Pero ya La hablaremos impor- otro sí, sí, día sobre de la eso. importancia personal, ¿no? Sí, Son temas súper budistas incluso, sí. ¿no? Estos temas de chamanes en México empatan mucho con temas budistas, ¿no? En otras latitudes, ¿no? De hecho, hemos hecho el taller, nosotros, tanto Laura como un servidor, colaboramos en estos talleres que se llaman Maitri, que es el arte de bien amarse, y justamente tuvimos un taller en donde hablamos del perdón y yo di esta parte de la importancia personal, ¿no? De hacia dónde va este ego, ¿no? Con qué chocan las cosas, ¿no? La única puerta, la única pared en donde las cosas pueden chocar en tu vida es con tu propio ego, con tu propia importancia personal, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues bueno, son Y otros todo temas. eso, pero además, o sea, al mirar todo esto, es que o te acercas o te alejas de la parte espiritual, ¿no? Porque si Claro, estamos tan clavados en lo material, en lo claro, cotidiano, pues sí. no vemos. Eso es, parecería que en una línea de tiempo material, cotidiana, que es ir a la primaria, ir a la secundaria, tener educación formal, tener educación universitaria, casarse, formar un hogar, trabajar for the rest of your life, ¿no? Por el resto de tu vida, ese esquema muy material, pues obviamente a muchas personas no nos deja ventanas para atisbar lo diferente, para atisbar la magia que tiene la vida, para atisbar el significado que tenemos nosotros, saber quiénes somos realmente, de dónde venimos y a dónde Pero es que, vamos, a ¿no? ver, ahí llegas a la edad de los hijos, hay que Sí, pagar colegiaturas, hay que pagar sí, doctores, hay que educarlos, hay que claro, ver salud, y eso en el mejor de los casos, que todo estés bien, pero de claro. pronto, quien sigue pagando la renta, quien tiene que cuidar un familiar, quien ahora toda la onda del COVID, o sea, pues como que a qué hora Claro. tienes ese espacio para, No, no, claro. Mira, claro, si dejamos un poco el celular y otras cosas, por encontraríamos supuesto, el tiempo, por pero te ves supuesto. embebido en todo esto. La vida material te va absorbiendo, pero justamente esa absorción que hace la vida material de ti, justamente eso implica sufrimiento. Empiezas a ver que estás sufriendo, porque tienes que resolver cosas que muchas veces están fuera de tu control, si no es que la mayoría de las cosas. Sí, claro que podemos hacer planeación, pero muchos de los factores que influyen en nuestra vida están fuera de nuestro control. Entonces, cuando vemos esos sufrimientos es cuando tenemos estas ventanas de oportunidad. Y también otra cosa interesante es que por ejemplo, en mi caso, por supuesto que hay todo tipo de perfiles y todo tipo de configuraciones en los seres humanos, ¿no? No todos tenemos que pasar exactamente por lo que uno u otra haya pasado, ¿no? Sino que tenemos un camino muy propio, muy individual. Pero lo que sí te puedo decir es que es un proceso. A mí no, yo no me enganché desde el día uno con todos los temas espirituales. Por supuesto que uno sigue su vida, aunque estaba leyendo X o Y libros y ya empezaba a despertar, seguía también entregado a cosas mundanas que en ese momento me gustaban, que era salir con mis amigos, echarme unas copas, viajar, de experimentar en muchas otras cosas, ¿no? Sensaciones. Sensaciones, ¿no? Pero de repente, al menos en mi caso, me he dado cuenta que empiezo cada vez con más frecuencia a ya no salirme a cosas materiales que ya conozco, que no me dan ventanas de claridad. Y empiezo a cerrarle la puerta a estas cosas que no me significan y abrirle las puertas a aquellas cosas que me significan. Entonces, sí identifico que cada vez es más frecuente mi ir a ser espiritual, mi ir a ser en mi yoga, mi ir O a el ser en mi regresar lectura, cuando te el pierdes. regresar. Es como si estás acostumbrado, tú sabías que este camino te está gustando, pero de repente te sales, ¿no? Y de repente dices, no, 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 ay, ya me perdí un poquito en tinieblas y regresas y vuelves a tu camino amarillo, a tu yellow brick road, ¿no? A tu camino dorado, ¿no? Y de repente te vuelves a salir y te das cuenta y te regresas, ¿no? Entonces uno se va dando cuenta que ya no le gusta salirse de este camino que te trae paz, tranquilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Así es. Y este proceso tú lo has sentido desde muy joven que se mantuvo. Sí, mira, que se mantuvo, ¿no? Bueno, yo quiero decirles que no es que se mantuvo, es que todos los días hay que hacerle la lucha para mantenerlo. Es como hacer ejercicio. Si tú estás acostumbrado a ir al gym, al gimnasio, y pues tú sabes que tienes que estar haciendo repeticiones todos los días para que tu cuerpo siga marcado Y y dieta, dietas y sueño. tienes que hacer ciertas reglas y regulaciones y la práctica constante, disciplinada, reiterada, ¿no? Que es lo que hemos hablado de la mente. La mente hay que enfocarla, hacer reiteración y Disciplina. disciplinarla en las cosas para que valgan la pena, ¿no? Cuando tú te sales un mes del gimnasio y dejas de hacer tus repeticiones, pues empiezas a acumular grasa, empieza la longitud
barriguita, empieza la panza, empieza Te la cansas. papada, te cansas, etcétera, etcétera. Entonces te das cuenta, el proceso espiritual es igual. Tienes que estarlo sosteniendo todos los días, todo el tiempo. En la medida que te hagas un mejor practicante, quiere decir que te gusta y puedes sostener una práctica que todos los días te esté reportando paz, tranquilidad, un bienestar en el corazón, un bienestar en la mente, reflexión. Es muy, muy parecido a hacer ejercicio, ¿no? En el gimnasio, tal cual. Hoy estaba escuchando un programa muy bonito de radio de mi amiga María Shahid, donde estaban hablando con un padre y el programa se llamaba Ensalada Espiritual. Ah, mira. Te voy a platicar Qué porque interesante. está muy interesante el programa, de hecho está por ahí grabado, después podemos poner la liga si a alguien le Claro. interesa. Y él decía que es como una ensalada, que es un plato, normalmente se sirve al principio, ¿no? La Sí. ensalada y luego el guisado y el Claro. plato fuerte y tal. Porque la ensalada prepara al estómago, al cuerpo, como con la fibra, con ciertos alimentos. Y decía, una ensalada normalmente tiene muchos ingredientes. Sí. No es nada más lechugas No. Y Uno la condimenta, tienes cherries, tienes apio, sí, tienes semillas, espinacas, semillas, maíz crotones, o sea, le puedes poner y muchas cosas. un aderezo. Entonces él decía, es un padre católico, y él decía que pues hay que poner la lectura de la palabra, ¿no? Leer la Biblia, y ahí Correcto. va dando ideas. Puedes empezar por el Evangelio, en la fe católica, ¿no? Desde Sí. luego en cualquier fe hay que alimentarlo. Claro. A la ensalada dijo, pues también requiere la vida sacramental, ¿no? Pues la confesión, el examen de conciencia. Entonces él iba hablando de elementos que van llevándote a que tu vida espiritual sea más próspera, más completa, que Sí. no esperes como la iluminación nada más porque No. hoy quiero esta vida espiritual, ¿no? Sí. Habló de muchas cosas. El programa me gustó mucho porque, claro, lee la vida de los santos, reza el rosario, acércate de diferentes maneras, Sí, sé claro. servicial, colabora, ve a tu parroquia. Yo le preguntaba al padre, porque yo estaba ahí en línea, ¿no? Si daba la confesión en línea. Dijo, claro que no, busquen al párroco, o sea, hazte parte de la comunidad. Hay un director espiritual, entonces es bien interesante porque a veces queremos que esta búsqueda espiritual llegue como por iluminación Sí. o por no sé cómo, Sí. pero hay que trabajarlo, hay elementos. Esa es la palabra, Laura, hay que trabajarlo. Muchas veces yo a mí mismo me pasó y he visto muchos practicantes nuevos o neófitos que llegan a un yoga o llegan a una disciplina espiritual y creen que a los 5 meses ya son seres elevados, ya creen que van a levitar en pocos días, creen que ya han trascendido la carne, que ya han trascendido la materia, y no es así. Realmente el buscador espiritual, como cualquier otra disciplina en la vida, requiere un proceso y requiere un trabajo continuo, un trabajo sostenido. Una disciplina. Una disciplina. Decías. Y en esta ensalada de cosas que dices que forman lo espiritual que dice el padre, es cierto. Hay muchos elementos que te pueden apoyar en tu hacer espiritual. Uno muy importante, muy importante, que hemos hablado en otros programas de Intronauta, es juntarte con la gente que está vibrando en la misma sintonía que tú. No puedes, si estás buscando cosas espirituales, si estás abandonando el alcoholismo, estás abandonando un vicio, no puedes seguir yendo a las cantinas. Tienes que empezar a ir a los templos, ir a los ashrams, ir a los espacios en donde te están dando yoga. Entonces no puedes estar haciendo lo mismo pensando que vas a obtener cosas diferentes. Eso es algo muy lógico. Entonces, entender que es un proceso, entender que es una disciplina y poco a poco ir caminando en ese camino, digámoslo así, ¿no? Sí, porque es muy querer lograr mucho con poquito y además, como dices, es todos los días y además ir sumando, ¿no? Elementos, regulaciones. Te decía, juntarte con la gente que vibra igual que tú. En sánscrito se llama sadhusanga. Para el movimiento Hare Krishna significa juntarte con otros devotos, ¿no? ¿Para qué juntarte con otros devotos? Porque con ellos hablamos de las mismas cosas, practicamos las mismas cosas, entonces eso es muy positivo para el buscador, ¿no? Otros elementos de esta ensalada son los libros, son la práctica como tal, el tiempo que tú pasas practicando una disciplina. Eso es muy importante, está llena de elementos. Un elemento muy importante en una búsqueda espiritual es un maestro. Realmente tratar de ir en pos de un maestro espiritual es lo más importante. Como hemos dicho en otros programas de Intronauta,
hay un maestro espiritual por antonomasia en Occidente, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, tenemos a la mano muchas escrituras, la Biblia, el Bhagavad Gita, el Corán y libros de otros maestros, que muchos de ellos han sintetizado grandes escrituras y nos los ponen en historias muy asequibles, muy fáciles de entender, ¿no? Entonces tenemos gente muy inspiradora, ¿no? De todo un poquito, ¿no? El padre decía hoy que también puedes leer la vida de los santos, ver películas, Sí, meterte a YouTube. O sea, sí. me gustó mucho porque me reconectó otra vez con muchas ideas Sí. que además no son nuevas, simplemente las condensó, las juntó en esta ensalada Así espiritual es. Sí. y me gustó. Sí, una de las cosas que he entendido sobre los libros y sobre las filosofías espirituales que hablan del desarrollo de la conciencia es que a la gente de hoy en día, a la gente occidental, a la gente que habitamos el planeta en este momento, nos gustan las historias, el storytelling es lo de hoy, ¿no? Nos gusta que nos cuenten una verdad filosófica o una razón filosófica a través de una historia, a través de una metáfora. ¿Qué es lo que hizo Jesús Cristo con nosotros, con sus seguidores y lo que permea la cristiandad, ¿no? Las metáforas, las historias, las parábolas, es esa palabra que quería decir, te agradezco, todos esos elementos nos hacen entender las cosas de una manera más digerible, porque si fuera filosofía pura o razón pura, a mucha gente no se nos da. Estamos sumamente distraídos, la mente cotidiana es sumamente dispersa, es sumamente distraída y enfocarnos nos cuesta un gran trabajo. Por eso hay que entender que esta búsqueda, este caminar es progresivo, es poco a poco. Y si uno lo sostiene de manera sincera, uno se va dando cuenta de que tiene y da resultados, ¿no? Oye, pero a ver qué pasa cuando ya te estás adentrando, ¿no? En esta búsqueda y ahí vas, pero tu vida cotidiana, tus bienes materiales, tu, pues en donde estás metido, sientes ese rechazo, pero si te gusta un poco, porque es lo tuyo, lo conocido, pero Claro. medio no te gusta, entonces mejor ahí tienes que decidir, o te quedas en tu Ujú. fiesta, en lo conocido, lo cotidiano, o te desprendes de todo. ¿Cómo? Sí, ¿no? Es difícil. Y para esto te quiero poner un ejemplo. Cuando decidí hacerme vegetariano, yo soy vegetariano hace aproximadamente unos 15 años que soy vegetariano. Y al principio, cuando empecé a dejar la carne, ¿no? Los taquitos al Los pastor de aquí tacos de al pastor, México. todo lo que implica carne, pues yo seguía juntándome con la gente de mi trabajo, con mis amigos, o sea, y eso no ha cambiado, porque yo sigo trabajando y tengo que ir a comidas y tengo que estar conviviendo con gente que no es vegetariana. Entonces, al principio era un reto, pero ahí fue una firme determinación que yo tuve, ¿no? Uno puede tener una firme determinación en un momento de su vida y decir, yo ya no quiero hacer estas cosas, yo ya no quiero beber alcohol, yo ya no quiero comer carne, en el caso del desarrollo de la conciencia, ¿no? Pero así en cualquier otro tema que ya quieras abandonar o que ya no o que quieras explorar otros horizontes, tú te tienes que determinar. Entonces me costó muchísimo trabajo. Ahorita ya no, ahorita ya tengo muchos años vegetariano y la verdad es que ahorita puedo estar en un restaurante y pueden servir carne asada enfrente de mí y yo ya no me siento tentado, pero al principio sí me sentía tentado todavía por la carne, ¿no? Entonces, tiene que ver con la voluntad propia, tiene que ver con la práctica. Aparte, mi práctica espiritual, el yoga que practico, junto con el vegetarianismo, pues me van haciendo más fuerte. Entonces ya puedes progresivamente convivir con gente que no necesariamente está haciendo lo que tú haces, pero tú los aceptas y tú los estimas y tú sabes que cada uno de nosotros está en su propio proceso, ¿no? Y no hay mejor manera de predicar que predicar con el ejemplo. Eso es algo que nos dicen los maestros espirituales, ¿no? Es muy chocante que alguien salga a predicar y quiera conminarte forzosamente a que hagas algo cuando tú a ti todavía no te nace o todavía no quieres hacerlo, ¿no? Esa es la verdad. O como padres con los hijos, que a veces queremos que hagan Bueno, alguna cosa. Pero claro. bueno, no vamos a hablar de Ese nuestros es otro tema, queridos ese es hijos, otro ¿no? gran tema, claro. Y ni a veces, pues, ni dando el ejemplo, pero alguna vez yo escuché al papá de mis hijos que decía, a ver, en una junta de papás, ¿no? En la secundaria, decía, tengan memoria, ustedes fueron chavos, ustedes también fueron rebeldes, tampoco obedecían, también se alejaron de su fe, o sea, él decía, y me encantó, decía, que ya se les olvidó que tuvieron 15 años, 16 años, que bebían, Claro. digo, sin ser
un mal ejemplo, pero Claro. decía, tengan memoria. Sí, ¿no? ¿Dónde quedó eso? Eso Son etapas Eso está donde muy las lindo. tienes que vivir. Claro, ¿no? Tiene uno que recordar que también uno ha estado también del otro lado de la moneda, ¿no? Jesús tiene una sentencia fuertísima, ¿no? Cuando están apedreando a la prostituta. Y él dice, Jesús les dice, a ver, el que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Entonces pues, todo el mundo se quedó calladito y nadie hizo nada. O sea, porque todos los seres humanos en algún momento hemos tenido ignorancia, debilidades, problemas. Y cuando uno puede razonar que uno también ha pasado por eso, pues uno genera automáticamente compasión. De hecho, una de las herramientas básicas para perdonar es la compasión por los demás, la compasión por uno mismo, la compasión por los demás. Cuando tú haces memoria de por lo que has pasado, entonces ya no empiezas a ser fanático ni empiezas a levantar el dedo, sino empiezas a comprender que esto es un proceso y que tú tienes que dejar a los otros que hagan su propio proceso, ¿recuerdas? No puedes meterte en los procesos ajenos. Solamente no debemos, con porque tu ejemplo, con tu modelación. Si tú puedes modelar algo o ejemplificar algo y a alguien le sirve, pues esa es la mejor manera, ¿no? Es muy difícil predicar si no se hace a través del ejemplo. Correcto. oye, se nos ha ido el tiempo Como rapidísimo. agua. Tenemos un ratito nada más. Pero a ver, ¿qué le puedes decir a las personas? ¿Qué pueden esperar como buscador en sus círculos sociales? ¿Qué pueden esperar en la vida que llevan? Bueno, al buscador espiritual siempre, como les decía, siempre puede haber alguna ventana en donde te inspira a seguir una disciplina o a cambiar tu nivel de conciencia, que puede ser un amigo, un maestro espiritual, un libro, un taller. Incluso es muy loco, es muy raro, pero también buscando, yo estuve en un taller de narrativa muchos años, ¿no? Yo escribía cuento corto y ahí conocí a uno de mis mejores amigos que él fue la persona que me empezó a llevar a lo espiritual, ¿no? Yo ya tenía estas tendencias, pero con él fue mi cómplice para empezar a caminar ya de una manera más seria hacia lo espiritual, ¿no? Entonces empezábamos a cruzar información. O sea, pues de la sociedad es difícil esperar que se abran estas ventanas de oportunidad, porque cada vez nos las cerramos más, ya sabemos cómo, ¿no? Nos distraemos tan fácilmente con muchas cosas que hay, pero cuando empezamos a tener ese amigo, esa amiga, ese libro, esa clase de yoga, esa puerta del templo, esa palabra de un sacerdote, esa palabra de un maestro espiritual, y que nos empieza a resonar, esas son las ventanas de oportunidad para salir y desde tu círculo social emprender tu propia búsqueda, porque no se trata de abandonarlo todo, no se trata de ser falsos renunciantes, no puedes de repente tirarlo todo a la borda y entregarte a lo espiritual, sino que es un proceso, ¿no? Uno empieza a caminar alrededor de una montaña, la montaña tiene una pendiente, tú puedes ver hacia arriba y no vas a poder llegar de un brinco a la montaña. Tienes que irla subiendo de manera gradual, de una manera progresiva y sostenida. Si no lo haces sostenido es muy difícil subir la montaña. Tiene que ser un proceso sostenido. Eso es muy importante para el buscador espiritual, un proceso sostenido. Me estaba acordando de esa montaña del Teposteco, que hace Sí. poco anduvimos por ahí, ¿no? Y Sí, haces la tu subimos. alto, y respiras, y tomas tu Claro, tiempo, claro. y sigues otro pasito más adelante. ¿Qué nos hubiera pasado si hubiéramos subido corriendo la montaña? No estaríamos llego. aquí ahorita, a lo mejor, ¿no? Ya estaríamos de intronautas. ¿Quién sabe dónde estaríamos, no? Entonces, eso es un proceso. Tienes que subir, puedes hacer ciertos pasos. Hay momentos en donde puede ser que te detengas. Que tengas y te olvides momentáneamente de tu desarrollo de la conciencia o de tu yoga, o llámale como le quieras llamar a tu hacer espiritual. Y te estacionas un ratito, pero cuando ves el beneficio que te ha reportado, eso es lo que te impele a dar el siguiente paso y a subir un poquito más. A mí me ha sucedido eso, ¿no? Oye, pero a ver, hay un paréntesis. Sí. Te olvidas un poquito, te detienes. No siempre retomas desde donde te quedaste. Siempre. A veces vas un poco para atrás. Mira. Cuando te caes. Bueno, si porque te no caes... siempre no siempre retomas desde ahí. O sea, ha pasado que de pronto te caigas, ¿no? Como que te diste unas maromas para atrás y otra vez. Pues te voy a dar una gran noticia, mi querida Laura.
empiezas del mismo lugar donde lo dejaste. Eso está en las escrituras. Krishna dice en el Bhagavad Gita, cuando uno deja el cuerpo y vas en pos de tu próximo nacimiento, hablo de la reencarnación, tú no empiezas con el nivel de conciencia, a ti no te bajan el nivel de conciencia. El mismo nivel de conciencia que tú dejaste en una vida anterior, con ese mismo nivel de conciencia empiezas tu próxima vida. Ah, pero tú ya te fuiste hasta la muerte y la reencarnación. Yo hablaba Pero de en un así. no, en esta misma vida, o sea, vaya, a lo que voy es, si tú ya tuviste un cierto sabor espiritual, si tú ya has, Okay. si tú ya has tomado un gusto superior, si tú ya sabes la paz, la tranquilidad, la significación que te ha dado un grado espiritual que hayas tomado en tu vida y de repente te estacionas o te caes de esa posición, te queda el recuerdo de ese sabor y el recuerdo de ese sabor, el recuerdo de ese sabor superior es lo que te impele a seguir avanzando hacia él. Puede ser que te estaciones un rato, hay gente que se puede estacionar el resto de su vida, pero lo vuelve a retomar en su próxima vida, o sea, sí tiene que ver con la reencarnación. Pero ese gusto superior que tú ya probaste, desde ahí por lo general empiezas, porque tú ya saboreaste eso. Es como si nunca hubieras probado el mango, ¿no? Y de repente ya no quieres probar más mango, pero de repente vas a recordar el sabor del mango. Entonces es difícil que ya no te acuerdes de un sabor cuando te ha gustado tanto. A eso voy, ¿no? O sea, nos das como esa esperanza. Claro. O sea, estás perdido y alejado. Regresa y vas a gozar esa. Si tú ya has tenido el gusto de la relación con un maestro, con un amigo, con alguien que te ha desarrollado la conciencia, cuando uno ya adquiere un cierto sabor superior, que no es ordinario en la vida cotidiana, uno tiene la tendencia a volver a buscarlo desde ese nivel, ¿no? Porque uno ya llegó a ese sabor. Ya lo has saboreado. Y ahí lo que te falta es que ese gusto espiritual. Determinación. Y la finalidad es que sea una relación con tu ser superior. La finalidad es que ese gusto que tenías en este nivel vaya subiendo más. O sea, es progresivo. Y más. Sí, claro. La recompensa del desarrollo de la conciencia, la recompensa de la búsqueda de Dios, la recompensa espiritual es más felicidad, es mejor sabor, es una significación más alta. De ver la vida, es una consecución, se puede escuchar cursi, pero no lo es una consecución al amor. Entonces, ese es el desarrollo espiritual, eventualmente te va dando más sabor. Los maestros espirituales dicen esto mucho. La vida material al principio empieza muy sabrosa, ¿no? Es muy sabrosa, te casas, tienes familia, empiezas a trabajar, te sientes el rey del mundo, estás joven y parece que todo es muy sabroso. Pero con el tiempo empieza a ser muy amarga la vida material porque vas pendiendo juventud, facultades, los hijos se van yendo, está la vejez implícita, entonces se vuelve muy amarga. Enfermedad. Pero la vida espiritual, al contrario de la vida material, empieza amarga porque al principio no quieres levantarte a ir a hacer tu ejercicio, no quieres hacer tus regulaciones, no quieres sostener tu vegetarianismo, lo que sea, ¿no? Al principio empieza muy amarga, pero conforme la vas practicando y la sigues practicando y te sostienes, empieza a ser más dulce cada vez. Eso es algo que quiero decirle a los buscadores espirituales. La vida espiritual al principio es quizá amarga, pero acaba mucho más dulce debido a la tenacidad y a tu firme determinación, ¿no? A tu caminar. Pues ahorita tocaste un tema que ya obviamente no nos da tiempo, pero a ver si en otro programa lo platicamos. Claro. El amor. Uy. Muy grande. No sabemos lo que es el amor, Laura, bueno, pero pues eso es un gran tema. Un poquito más y podemos, sí, por supuesto. Bueno, yo te sugiero, porque aquí lo dejaste así abierto, ¿no? Muy el amor. Pero el amor tiene muchísimos matices, ¿no? Porque claro. Pues ya se te acabó el tiempo del programa. Pues muchísimas gracias a toda la audiencia de Radio Pasión US. Este es su programa Intronauta en búsqueda de tu ser. De nueva cuenta, gracias a Paula Guzmán y a Ricky Gómez, nuestros directores de nuestra Radio Pasión. Muchas gracias, Laura, por tu dulce compañía de siempre y por esta interacción tan valiosa que tenemos. Y pues eso es todo. ¿Quieres decir algo más? Sí, invitar a la audiencia a que se suscriba al canal de YouTube de Radio Pasión US, donde pueden ver aquí nuestra conversación, mirarla, compartirla y además pues que puedan ver todos tus otros programas. Claro. Y conocer también los de Conéctate, que ahí están, y toda la gran cartelera que tenemos en Radio Pasión. Así es. Pues hay muy variados temas, todos estos están puestos para ustedes, nuestra gran audiencia. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, hasta pronto. Bye.